Entonces vamos a ir a este tema. Este tema que es la ley de fuerza por cables. Que lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿recuerdan? Era que los cables, imagínense que tienen un bloque, ese bloque verde que está allí, imagínense que está derecho, uno tira como un cable, ¿no es cierto? Se inclina debido a la acción del cable, pero la fuerza de un cable siempre es a lo largo de él, no es oblicua. El vector no sería un vector inclinado para allá, sino que siempre es a lo largo del cable, y siempre es desde el objeto que es tirado hacia el agente que hace la acción para tirar el cable. Es como, no es mucho más lo que se puede decir, y es todo lo que uno necesita. Es todo lo que uno necesita para un primer modelo de un cable. Ahora, este es un cable que uno supone muy liviano, de masa nula casi, ¿sí? Que no se estira, es decir, no actúa como un resorte, no se estira, no se deforma. Eso es como lo primero. Y como para ilustrar, hay varios ejemplos que son entretenidos, pero estos que están aquí requieren que uno haya visto algo que se llama movimiento circular, que todavía no entramos a eso, y seguramente van a entrar con Ismael. Entonces vamos a atacar el tema básico del movimiento de un ascensor y después vamos a ver otros sistemas compuestos en que pasa esto. Un ascensor, una versión tremendamente simplista del ascensor. Un ascensor simple y sencillamente modelado como una cuerda y la masa del ascensor, con su gente adentro. Entonces, si uno piensa en todo el bloque, no piensen que hay ganchos ni nada, o sea, pongan el ascensor más elemental. De tiempo del medioevo, así, una caja con alguien que tira de arriba y luego quiere subir. Entonces, no tiene sistema de freno, nada, es elemental. Entonces, aquí actúan tres fuerzas. La acción que hace la Tierra, la acción que hace el cable, ¿no es cierto? El cable que tira. Entonces, la fuerza del cable se modela como una cantidad, una cierta magnitud, la llamamos T para identificar la contención y apunta a la dirección vertical, la voy a elegir aquí. La fuerza que hace la Tierra será hacia abajo y si el ascensor se mueve, supondremos que hay una fuerza de frenado viscoso, el roce con el aire, pero esa fuerza que típicamente es de la forma es proporcional, con un factor de proporcionalidad al cuadrado de la rapidez en gases, y tiene alguna dirección, la dirección misma del vector velocidad, y va en contra. Este signo menos dice que va en contra del movimiento. Entonces aquí tenemos algo que esto va en contra de la dirección del movimiento. Y el movimiento se entiende que la dirección del movimiento hacia dónde va está dado por la velocidad v. Entonces la dirección es el v unitario, el vector unitario asociado a la velocidad. En esta asignatura entendemos eso por una dirección. Una dirección es un vector unitario, ¿ya? Y uno lo descompone de alguna manera. Entonces esa fuerza, si las velocidades son bajas, es pequeñita, porque este coeficiente en general no es muy grande, y si uno lo multiplica por unas velocidades pequeñas, ustedes saben que cuando uno tiene números pequeños y los eleva al cuadrado, se produce un número más pequeño. Entonces en general las cosas que son cuadráticas son relativamente pequeñas, y entonces normalmente estas fuerzas no van a ser importantes en una situación como esta. Sí llegan a ser importantes en vehículos que estén en movimiento, ¿ya? Cuando alcanzan velocidades altas como la velocidad que uno llama velocidad crucero en un vehículo, que es cuando la fuerza que imprime el motor empieza a competir con las fuerzas de roce del aire, y después hacer avanzar el motor con un tremendo costo. Pero no estamos pensando en esa situación. Entonces, ahí está la fuerza de peso, ¿no es cierto? Menos masa por la constante de Galileo, contra la vertical con signo menos, y nosotros
si despreciamos esta fuerza, si la despreciamos, entonces solamente tenemos esas dos. Así que uno escribe la segunda ley. Recuerden que en la segunda ley a la izquierda uno se preocupa de poner lo que sabe del movimiento y a la derecha lo que sabe de las interacciones. Entonces uno sabe que el ascensor sube o baja, así que en el peor de los casos va a tener una aceleración que de todas las componentes que puede tener, ¿no es cierto?, de toda la aceleración, normalmente tiene un componente X, tiene componente Y. Estamos en el plano de la pizarra estudiando el movimiento, entonces vamos a suponer que no hay movimiento lateral, eso es cero. Entonces, pero sí puede haber un movimiento vertical, lo que va a implicar una aceleración puramente vertical, si es que existe. Así que uno le impone eso al vector de aceleración, a la fuerza de peso le impone lo que tiene que valer, a la fuerza de cable le impone lo que tiene que valer y trabaja la expresión, como lo hemos hecho antes. Entonces, aceleración componente I, el inverso de la masa, la tensión en la dirección de I, menos mg y unitario. El menos porque vamos con un vector que apunta hacia abajo. Y entonces uno hace un poquito la álgebra, fíjense, el factor 1 partido por m pasó multiplicando t y pasó multiplicando mg. Y entonces mg dividido por m se canceló y quedó la g solitaria. ¿Ya? Y ahora si yo comparo la componente escalar vertical del vector que está a la izquierda con la componente escalar vertical del vector que está a la derecha, recuerden que la componente es esto, el símil unitario, y que la componente es eso, símil unitario, ese es el lenguaje. Entonces eso tiene que ser igual a aquello. ¿Ya? Entonces tengo una expresión 1 a partir de eso para el valor de la aceleración vertical, que tendría que ser la tensión que hay en el cable dividido por la masa menos la constante de Galileo. De esa expresión, si pasamos el G sumando a sub I y después multiplicamos todo por M, vamos a obtener esto para este resultado para la tensión. Entonces este resultado dice que la tensión que se genera en el cable es un valor que depende de cuánto sea la aceleración, o al revés, allá arriba, la aceleración que se genera depende de cuál sea la tensión. Entonces eso al final, el valor de la tensión tiene que ver con el motor que está al otro lado. El motor que está al otro lado es capaz de hacer un cierto torque que se llama, y hay una fuerza asociada. Entonces esa fuerza se va a transmitir a través del cable para mover el ascensor. Ese es en principio el cálculo más elemental en el cual estamos despreciando el peso del cable. Despreciando el peso del cable, o la masa. Ahora, si aquí pueden pasar varias cosas, ¿no? Pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, puede ser que el ascensor esté subiendo con una aceleración hacia abajo. No hay problema, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en la segunda etapa. Imagínense, la primera etapa, el ascensor está detenido, uno le pone una aceleración vertical y parte del reposo y empieza a aumentar su rapidez. Pero después, si quiere detenerse ahí arriba en el piso más alto, tiene que aplicar una aceleración contraria para que empiece a disminuir su rapidez. Entonces, cuando uno pone una aceleración contraria, va a poner una aceleración negativa, que no tiene por qué ser g. Puede ser un cuarto de g, un medio de g, un tercio de g, algún valor distinto de ese. Entonces vamos a suponer una situación sencilla en que, por ejemplo, una caída entre comillas, ¿ya? Por el hecho de que la componente de aceleración es negativa, menos un medio de g. Entonces, un ascensor que está subiendo o bajando, pero con menos un medio de g de componente vertical de aceleración. ¿Y qué ocurre ahí si le pones menos un medio de g? Bueno, que el g, ¿no es cierto?, sumado con el menos un medio de g, me da un neto de más un medio de g. O sea que en el cable se genera una tensión que es la mitad del peso del ascensor. ¿Ok? Si la aceleración es como una aceleración de caída. Incluso el ascensor puede estar cayendo, pero no libre, porque no cae con 9,8, cae con la mitad de 9,8. La tensión que se genera en el cable es igual a un medio del peso del ascensor.
Si ponemos una aceleración de caída, entre comillas, que sea más pequeña, un cuarto de G, para que la persona que adentro no se maree, no siente que la guata le sube hasta el cuello, ¿ya? Más pequeñita, un cuarto de G. Entonces, si reemplazamos, vamos a tener que la tensión ya no es un medio de G, es el 75%, pero no un medio del peso del ascensor, el 75% del peso del ascensor. Si yo quisiera que el ascensor se mueva, sube o baja, con aceleración cero, no que esté quieto, que puede estar subiendo o bajando con velocidad constante. Entonces, por ejemplo, al principio lo acelero, aumenta su velocidad, y después la mantengo constante y después la disminuyo. ¿Sí? Estoy pensando en esa situación. Entonces, si uno pone allí que esto es cero, le va a quedar que la tensión es igual al peso del ascensor. Pero hay situaciones que son más desfavorables. Por supuesto. Si uno quiere que la persona que está dentro realmente vaya volando dentro del ascensor, el ascensor se está cayendo, está cayendo. O sea, baja, por ejemplo, baja, o sube, no importa, pero pensemos en que baja, con una aceleración igual a la de Galileo, menos G, como si fuera una piedra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ecuación? Si uno reemplaza aquí, en vez de un cuarto de G, menos G, el menos G se cancela con el G para darme tensión cero. ¿Sí? Y ese experimento, no sé si traje acá. Wow, creo que no lo traje. Me he dejado. Bueno, es cosa de amarrar un objeto con un hilito delgado, liviano, y uno lo suelta. ¿Y qué es lo que uno ve en el hilo? Que cuando el objeto cae, que el hilo va suelto, no va tenso. Es tensión nula. Y de hecho el hilo hace esto cuando el objeto cae, y es porque el aire que fluye alrededor del objeto hace remolinos, y sigue la forma de los remolinos. ¿Ya? Entonces, cuando la aceleración es cero, perdón, la aceleración es menos G, la tensión se anula. El cable va suelto. Entonces, en el caso de aceleración menos G, pasa eso. Si por otro lado queremos imponer una aceleración, porque pensemos en la subida, por ejemplo, en la etapa subida uno quiere que el ascensor pase de velocidad cero a velocidad positiva, y por lo tanto va a haber una aceleración mayor que cero. Supongamos que es la mitad de G. Entonces, si yo pongo aquí un medio de G, voy a tener G más un medio de G, eso va a darme 3 medios de G. Y 3 medios de G es 3 medios de todo el peso. O sea, es una vez y media el peso del ascensor, lo que ese cable tiene que resistir. Si yo quisiera acelerar el ascensor con mucho más que eso, piensen ustedes en esos edificios gigantescos ahí en Dubái, ¿ya? Donde a lo mejor el ascensor sube un primer tramo, después se cambia el ascensor, sube otro, y claro, no quiere uno en 100 pisos estar 5 minutos esperando, y quiere subir rápido. Entonces tiene que poner una tremenda aceleración, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que la aceleración sea 2 veces G. La persona siente el estómago llega al suelo. Pero 2 veces G más 1 vez G significa que los cables tienen que resistir una tensión que es 3 veces el peso del ascensor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la moraleja de este ejercicio? La moraleja es que la tensión tiene una ley sencilla cuyo valor queda determinado por cómo se mueve el objeto. El valor de la tensión queda determinado por cuánto es la aceleración que está sufriendo un objeto. La tensión no es como la ley de fuerza viscosa, que yo sé la velocidad y automáticamente calculo la fuerza. No, aquí yo tengo que saber más, tengo que ser capaz de calcular la aceleración a partir de la ley de Newton, y recién con eso conozco cuál es la tensión que se genera. Esa es como la moraleja. Entonces ahí tenemos distintos casos, ¿no es cierto? Aceleración de valor menos G, caída libre, tensión nula. No tan libre, la mitad del peso. Aceleración nula, el peso.
positiva, un medio de G, 3 medios del peso. O una aceleración vertical, como si estuviese yo cayendo hacia arriba. Pero no. Entonces, 2 veces el peso. ¿Ya? Así es que uno tiene esa situación, que la puede graficar. Ahí están los valores. Aquí en el eje vertical tenemos tensión, acá tenemos posibilidades de aceleración. 0 sería caída libre. Perdón, 0 sería velocidad constante. Esto sería caída libre. Caída libre, la tensión es 0. ¿No es cierto? Cuando la velocidad es constante, o sea, aceleración 0, la tensión es igual al peso. Y cualquier aceleración positiva va a dar tensiones más grandes que el peso. Esa es la situación que uno puede bosquejar de este análisis. Así que esa es la situación de la caída libre. Y ahora, entonces, insistimos en esto, que cuando uno aplica la segunda ley de Newton, tiene que separar, ¿no es cierto? Y por eso esa M que está allí no está en la típica presentación que ustedes ven en los institutos, en los colegios. M por A igual F. No, eso es antipedagógico. Lo mejor es separar las aguas. Aceleraciones cinemáticas, cómo se mueve el objeto. Interacciones se modela con las fuerzas. ¿Qué le hacemos al objeto? Entonces aquí está el modelo de qué le hacemos al objeto, y acá está lo que sabemos del movimiento del objeto. Podemos hacer este ejemplo, que es un ejemplo muy elemental, se conoce como máquina de Atwood. Bueno, yo creo que no es tan relevante, ¿no es cierto?, subir un objeto con un cable mientras uno usa otra masa para empujarlo. La máquina más simple que uno se le puede ocurrir, o una de las máquinas más simples que uno se le puede ocurrir, pero igual tiene una física interesante. Entonces, ahora, ¿por qué es interesante este ejercicio? Porque tiene 2 aspectos. Uno es que interviene la fuerza de peso, ¿no es cierto?, las fuerzas de roce con el aire, intervienen los cables, pero también hay 2 cuerpos. Y 2 cuerpos hacen el ejemplo más entretenido. Entonces, ahora aquí hay que decir algo. Yo dibujé esa polea de color celeste claro, tratando de que pareciera plateado, pensando en una polea de aluminio, una polea liviana. Y porque aquí hay algo que uno va a hacer una suposición de lo que pasa con la tensión en el cable, y esa suposición no se puede justificar en esta etapa del curso. La suposición que vamos a hacer, que la tensión en este segmento del cable es la misma que en este otro, esa va a ser la suposición, solo se justifica a posteriori, incluso cuando uno ve la rotación de objetos bajo torque, y como que es algo que no hemos estudiado, y ahí uno demuestra que la tensión de la izquierda es igual que la de la derecha. Uno demuestra que si la polea es liviana, las tensiones son iguales, pero si la polea es fierro macizo y su masa es comparable con las que están acá, entonces las tensiones no son iguales, son distintas. Es porque hay que tener en cuenta no solamente la inercia de B y la inercia de A, habría que tener también en cuenta la inercia de la polea. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a suponer que nuestras poleas son livianas, y si ustedes van a estos laboratorios de física, desgraciadamente la asignatura no tiene eso, pero si uno va a los laboratorios de física, por ejemplo, ahí en el departamento de física, todos los experimentos que montan los estudiantes son unas poleas, primero con una chiquitita, para que no haya gran inercia, y de poca masa. De tal manera que los supuestos que vamos a hacer se cumplan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la polea liviana, ¿no es cierto?, que puede pivotar en ese eje. Tenemos un cable que pasa a lo largo de la polea, que la envuelve y que baja al otro lado. Y tenemos 2 objetos. Un objeto que lo llamé A y un objeto que lo llamé B. Entonces podemos llamar que este tiene masa, llamémoslo M sub A mejor, y a este tiene masa también, le llamamos M sub B. Y lo que queremos analizar es cómo aceleran. ¿Qué tipo de aceleración se produce, o si somos capaces de calcular las aceleraciones y las tensiones? Entonces lo que vamos a hacer es poner un sistema de referencia en el suelo. ¿Cómo?
con un sistema de coordenadas vertical Y y un sistema de coordenadas XY, de esa forma, fijo algún lugar del suelo. Y le vamos a asociar una coordenada de posición a este objeto distinta a la del otro. Esa es la técnica. Uno le asocia una coordenada de posición y sub A es una función del tiempo. Esta es una función del tiempo. Y le asocia otra coordenada de posición y sub B. Y sub B es otra función del tiempo. Y ahora que tiene eso, entonces vamos a empezar a separar las aguas para analizar primero qué le pasa a este objeto, cuáles son las ecuaciones de movimiento de ese objeto. Y después de haber hecho eso, cuáles son las ecuaciones de movimiento del otro objeto, por separado. Cada objeto, cada masa, por separado. Cada bloque que uno introduzca se analiza por separado. Entonces tenemos que el primer objeto, el que llamamos MA, que tiene una coordenada de posición que llamamos I sub A, experimenta una aceleración que va a tener componentes puramente verticales. Vamos a suponer que el movimiento horizontal no existe, es puramente vertical. Entonces, ese caballero va a ser un A sub I, recuerden, componente vertical, del objeto A. Del objeto A, porque la vamos a distinguir de la del objeto B. Del objeto A. Y la segunda ley dice que tiene que ser la aceleración inversamente proporcional a su masa y directamente proporcional a las fuerzas que actúan. Y sobre este objeto, ¿qué fuerzas actúan? La Tierra, ¿no es cierto?, que hace una atracción. M sub A por G. No M por G, M sub A por G, porque el valor de la masa de A es distinto del valor de la masa de B. Es el sub A. Entonces aquí M sub A, tal como ahí tenemos aceleración de A. Y también el cable, ¿no es cierto?, que está actuando en ese punto y tira con algún valor de tensión. Déjenme llamarlo T sub A, ¿no es cierto? Y el peso menos M sub A. Y esa es toda la ecuación de Newton. Y por supuesto tendría que agregarnos aquí algo, ¿no? La fuerza de roce viscoso, o la fuerza viscosa, que ustedes saben que la vamos a tomar como cero. Pero indiquemos que está ahí. Entonces con eso tenemos una ecuación para el objeto A. Lo mismo podemos hacer con el objeto B. La ecuación va a ser similar. Si borro acá, ¿puedo? Entonces el objeto B tiene una coordenada que llama I sub B y él experimenta la atracción de la Tierra, M sub B, G, experimenta la acción del cable, me llamarlo T sub B, y algún roce viscoso. Entonces puedo escribir que la aceleración vertical, la componente vertical de aceleración del objeto B es inversamente proporcional a su masa, no a la masa del otro, a la de él, M sub B. Y directamente proporcional a las fuerzas que actúan sobre él, la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, y hay una fuerza viscosa sobre B que la vamos a despreciar, como en el otro caso. Entonces hasta aquí lo que tenemos son dos ecuaciones, ¿ya?, que las voy a escribir aquí. La primera es A sub I del A igual 1 partido por masa del A, tensión del A menos masa del A por G, y la segunda es A sub I del B igual 1 partido por MB, tensión del B menos masa del B por G. Suponemos que las masas son datos. Por ejemplo, uno podría ser 100 kilogramos y el otro 50 kilogramos. Y contamos las incógnitas que tenemos. Entonces esta es una incógnita distinta de esa. Ahí van dos. Y la tensión, ahí
Ahí van 3 y la tensión, ahí van 4. Pero solo tenemos 2 ecuaciones. Entonces ahora vamos a introducir el supuesto que está afirmado acá, ¿no es cierto? Que es el que si la polea es liviana, y prácticamente sin masa, el cable que pasa por la polea tiene en el segmento anterior a llegar a la polea y en el segmento posterior la misma tensión. Entonces, la tensión en el segmento izquierdo es la misma tensión que en el segmento derecho. También está en este supuesto de que las poleas, de que los cables son cables muy livianos, ¿ah? Que su masa es despreciable, pensar en un hilo delgado, comparado contra el fierro, que es la masa de A, y el fierro, que es la masa de B. ¿Ya? Ese es el supuesto. En estricto rigor son distintas. ¿Ah? En estricto rigor, T sub A es distinto de T sub B. ¿Ah? De hecho, T sub A y T sub B difieren en un extra, lo llamar delta T. Pero esa diferencia es 0 si las poleas son livianas, o si tienen un radio muy pequeñito también. Ok, entonces eso nos entrega una tercera ecuación. Ahí teníamos la ecuación 1, la ecuación 2 y la tercera ecuación que las tensiones son iguales cuando uno pasa de una polea a otra. Pero con 3 ecuaciones y 4 incógnitas todavía estoy mal. No resuelvo ningún problema con eso. Para resolver el sistema de 4 incógnitas necesito 4 ecuaciones para poder construir mi sistema de ecuaciones. Entonces aquí viene algo que es muy importante, que es esencial en todos estos ejercicios que hay más de un objeto, que es lo que uno llama ligazón. El concepto de la ligazón. Ligazón también lo van a encontrar por vínculo y también lo van a encontrar por restricción. La ligazón o vínculo o restricción. Ese es un concepto muy importante. ¿Y de qué se trata? Se trata de que el movimiento del objeto A está por el cable atado, unido al movimiento del objeto B. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno sube 1 metro, el otro baja 1 metro. Si sube 1 centímetro, el otro baja 1 centímetro. ¿Y de dónde viene eso? Lo mejor para indicarlo es hacer un dibujo y ver cómo uno construye la ligazón. ¿Cómo se construye matemáticamente una ligazón? Entonces uno tiene la masa del objeto A, la polea ya, ¿no es cierto?, el techo, la masa del objeto B. Fíjense que es un problema súper sencillo, pero tiene sus complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno aquí? Uno tiene ahí una coordenada I sub A. ¿Ya? Después uno tiene a lo largo del cable la longitud del cable, L. Y la coordenada I sub B. Y si ustedes lo piensan, I sub A más L más I sub B tiene que ser 2 veces esta altura, que es una cantidad constante, ¿cierto? El L mismo es una cantidad constante porque es un cable que no se estira ni se encoge. Entonces, de esta situación surge que I sub A más I sub B más L, que es una constante, es igual a 2 veces la altura en que está la polea en relación al suelo, que también es una constante. ¿Ok? ¿Se ve? Eso es el vínculo o ligazón. El vínculo o ligazón.
Y uno lo construye de esta manera, sacando las cuentas, usando la geometría y sacando las cuentas. Entonces ahora fíjense que eso tiene una implicancia. Voy a borrar esta ecuación y la vamos a escribir ahí de nuevo. Esto tiene una implicancia. Resulta que si tengo esta relación y sub A, esta es una función del tiempo, claro, más y sub B, que también es una función del tiempo, más L, que es una constante. Bien, déjenme llamarlo L0 para insistir que es una constante. ¿Ya? Más L0. Y déjenme llamar a esto H0 para insistir que es una constante. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ser igual más H0. ¿Sí? ¿Se ve? Y aquí yo puedo diferenciar. Por eso nos enseñamos diferenciar. Aplico el diferencial a la izquierda y a la derecha. ¿No es 2H? Gracias. Diferencio a la izquierda y a la derecha. Entonces tengo el diferencial de I sub A más el diferencial de I sub B más el diferencial de una constante que vale bien, igual al diferencial de 2 veces una constante que vale 0. ¿Sí? Y de ahí concluyo que la suma de esos dos es igual a 0, o sea que de I sub A es menos de I sub B. ¿Cierto? Entonces, la curva que se hace en L0, eso no... Estoy suponiendo que un cable, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, 3 metros y no cambia esos 3 metros. Ni se estira ni se encoge. Y la polea es pequeña, porque para que sea en función de la altura. Esa es una polea pequeña. Debería ser una polea pequeña para que sea... Sí. Ya podemos tener en cuenta que hasta aquí es H0 y después poner 2πr por... Pero si al final ese pedacito también es tan constante como este pedacito, como la suma, ¿sí? Va a haber un extra, pero es constante. Lo importante es que tienes esta relación. Y ahora a partir de esa relación, chanchamente, si un profesor de matemáticas se puede enojar, ustedes no le digan nada, ¿ya? Dividen de T a la izquierda y a la derecha. Se entiende que hay un límite cuando T tiende a 0, la derivada. ¿Sí? Calculé diferenciales, dividí por el mismo, porque cuando esta sube lo hacen en el mismo tiempo que la otra baja. ¿Sí? ¿Se ve, no? Entonces, pero esto es la velocidad. Así que por lo tanto la componente vertical de velocidad de la, porque eso es aquello, la componente vertical de velocidad de la es igual a menos la componente vertical de velocidad del B. ¿Cierto? Y esto se cumple en todo tiempo. B sub I es una función del tiempo y esta otra también. Y en todo tiempo se cumple esto. Para todo instante de tiempo. Y si eso es cierto, entonces yo puedo volver a diferenciar. En el siguiente paso allá, vuelvo a diferenciar para obtener la aceleración. Para obtener la relación entre las aceleraciones. Entonces, si vuelvo a diferenciar, voy a tener diferencial de B sub I del A es menos diferencial del B sub I del B. Y por lo tanto, la derivada de B sub I de A en el tiempo es menos la derivada de B sub I del B en el tiempo. Y esto es la aceleración del A y la otra es la aceleración del B. Entonces saco esta ecuación. La aceleración vertical del A es menos la aceleración vertical del B. Y esa es la cuarta ecuación que necesito. ¿Cómo estamos? Entonces con esto uno tiene el siguiente conjunto de ecuaciones. Hasta aquí. Tenemos TA igual TB. Como son la misma ecuación, lo podríamos llamar simple y sencillamente T.
¿Les parece? Ya que son un único valor. Profesor, allá notó de I sub A y de I sub B, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y eso a qué corresponde? A la coordenada de altura de la masa B y a la coordenada de altura de la masa A. Y son las derivadas de esas coordenadas. ¿Cómo cambian en el tiempo? Distancia-tiempo le dio velocidad. Claro. Y después volvió a poner velocidad. Y después, como tengo velocidad, la diferencié. Esta expresión que está aquí, le voy a aplicar diferencial. Entonces, al aplicarle diferencial, obtengo la diferencial de B sub IA es menos diferencial de B sub B, por la fórmula anterior. Ahora, ese DT que utilizó ahí es el mismo que utilizó acá. ¿O no Es necesariamente? que el reloj es uno solo. Es uno solo. Cuando pasa un segundo para este caballero, también pasa un segundo para el otro. Cuando pasa una décima segundo para un caballero, también pasa una décima segundo para el otro. No hay un reloj distinto para uno que para el otro. No hay un reloj que ande más rápido para el A y otro reloj diferente que ande más lento para el B. Es un único reloj que avanza un único paso. Entonces, ahí sería como se D sub I partido de T al cuadrado, podría ser también aceleración. Tendríamos un problema ahí, sí, porque no convergería, no tendría límites. Sería infinito. Podemos hacerlo de otra manera, ¿ya? Podemos hacer el cálculo. ¿Saben derivar ya, no? Sí, ya le enseñó a derivar el profesor de matemáticas. Sí. Podemos hacer esto de otra manera. ¿Listo? ¿Qué dice ya si le queda? Perdón. Si la polea Si la... es liviana. Si la polea es liviana y prácticamente sin masa, la tensión A es igual. Perdón, la tensión A es igual a la tensión B. Eso es lo que quise decir. En realidad, la tensión A no es igual a la tensión B. Es parecida a la tensión B, con una diferencia, pero la diferencia es pequeña. ¿Ya? ¿Pero puedo borrar eso? ¿Sí? Ya. Entonces déjenme repetir ese argumento que hice recién. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos, la coordenada del A es una función del tiempo más la coordenada del B, que es una función del tiempo, más el largo del cable, es igual 2 veces alguna altura. ¿Sí? Y después yo dije, voy a diferenciar, voy a decir algo distinto, voy a derivar. Con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo no se anota prima, se anota realmente como punto. Esa es la derivada con respecto al tiempo. D a de t igual punto. ¿Les parece? En vez de prima. Ustedes usan d a de x como prima. Todavía no hemos derivado por eso, pero... Yo vi aquí fórmulas de derivadas de 2 semanas. Vi Estamos en límite. límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Sí, y eso lo llamó f' el caballero. ¿Sí? Y dijo que era la derivada. ¿O no? Hicieron un ejercicio de eso. No, sí, pero era calcular el límite. Y estaba, la idea iba rondando en relación a evaluar. Evaluar el límite, o sea, Todavía está en el límite. Recién, mañana. pero La próxima vez partimos. Pero explíquenos si vamos a continuar. Pero esto que está aquí arriba es un diferencial. sí, Es de f. Y este h es el de x. Por lo tanto, esto es de f dividido de x. Y el h tiende a 0 significa que el de x es muy chiquitito. Y nosotros el diferencial, permítanme reemplazar de x por h. Entonces esta fórmula, la parte de arriba, ¿no es cierto?, es f de x más de x menos f de x. Ahí está el diferencial. Solo que las funciones que nosotros tenemos no son de x, son funciones del tiempo. ¿Sí? Funciones del tiempo. Entonces, si tengo funciones del tiempo, tengo que cambiar esto por f de t más de t menos f de t dividido por dt en el límite
es que de t tiende a 0. Y a eso lo llamamos f punto en vez de f'. Y lo de arriba es el diferencial, por lo tanto es un df. Y lo de abajo es un dt. Un cambio de la función dividido por un cambio de tiempo. ¿Ok? Entonces permítanme hacer la operación punto, que significa haga todo este límite a esa cantidad de ahí. Entonces si le hago punto a eso, tengo i sub a punto, que es una función del tiempo, más i sub b punto, que es una función del tiempo, más el cambio de una constante, 0, igual punto, el cambio de una constante, 0. Entonces esto la gente lo llama b sub i de la a, y a eso la gente lo llama b sub i del b. Pero recordemos que son funciones del tiempo. Entonces me queda que b sub i de la a más b sub i del b es lo mismo que 0. ¿Sí? Y de ahí la conclusión. ¿Puedo borrar esta formulita? Chicos, si me dicen que no hay problema, toman la foto, que sí. ¿Nos ha agotado? ¿Y ahora puedo? Entonces, eso quiere decir que b sub i del a, como función del tiempo, es menos b sub i del b, como función del tiempo. Entonces, esta operación que hice aquí, que es calcular la derivada con respecto al tiempo, la puedo repetir ahora para esto. Le calculo su derivada con respecto al tiempo. Entonces voy a tener b sub i a punto igual a menos b sub i b punto. ¿Pero qué significa punto? Punto significa el cambio de b sub i respecto al tiempo. Y acá punto significa el cambio de b sub i con respecto al tiempo. Y este dt es el mismo que ese, porque le hago la misma operación a la izquierda y a la derecha. Divido por 0.01 segundos a la izquierda y divido por 0.01 segundos a la derecha también. O por un número más chiquitito, pero divido siempre por el mismo. ¿Ya? Significa que hay un único... El cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo es la aceleración. Entonces, pero esta es la aceleración del A. Y es una función del tiempo, sí, seguro. Puede que en este ejercicio no salga fome, no salga constante, pero no siempre va a salir constante. Y esto otro, salvo el signo menos, es la aceleración del D. Y es una función del tiempo. No necesito anotar que es una función del tiempo. Basta con que mire que eso es menos lo otro para sacar la conclusión que la aceleración del A es menos la aceleración del B. ¿Depende del tiempo o no depende del tiempo? ¿Cómo estamos? Esa es una consecuencia del vínculo, de la ligazón. Si ese cable que lo envuelve se deformara, se estira, entonces esto ya no va a ser cierto, va a haber que hacer un análisis, otro tipo de análisis. Entonces uno con esto tiene 4 ecuaciones. ¿Se entendió? Chicos, ¿puedo volver al argumento de los diferenciales si les parece? ¿Repito el argumento de los diferenciales? ¿No? Entonces con esto uno tiene 4 ecuaciones. Una ecuación que dice que las tensiones son casi iguales. Si son casi iguales, puedo llamarlas con un único valor, T. Una expresión que me dice que la aceleración de la A es menos la aceleración del B. Y otra ecuación, la segunda ley, ¿no es cierto? Esta es el vínculo, la de abajo. Este es el hecho de que el cable no se estira ni se encoge y que la polea es liviana. Eso que está ahí. Que el cable es liviano y que la polea es liviana. Y esta otra es la segunda ley. Para el A, entonces T sub A. Ahora, como dice que T sub A igual a T sub B y es T,
tengo derecho a cambiar eso y escribir T nomás. ¿Ya? T menos M sub A por G. Se entiende que ese era el viejo T sub A. Y esta otra, la sub I del B, es 1 partido por M sub B, el mismo T, ¿no es cierto?, menos M sub B por G. Aquí está, este era el viejo T sub B. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos usado esta ecuación porque cada vez que había un T sub A y un T sub B lo reemplazamos por T. Ya lo usamos. Incluyó las variables. Claro, entonces eliminé T sub A y T sub B en términos de un único T, porque como los dos son iguales, tiene que haber un único. Y puedo aprovechar esta otra a continuación. Entonces, esa otra la puedo aprovechar. ¿Puedo realidad? ¿Aquí? Chicos, ya no necesitamos la figura. Fíjense que la figura es importante, ¿no es cierto? Porque de la geometría de la figura sale el vínculo. Es de la geometría que salen los vínculos. Entonces ahora escribo que A sub I del A es menos A sub I del B, pero yo sé que la sub I del A está dado por la ley de Newton, por esta ecuación. Entonces a la izquierda puedo escribir 1 partido por M sub A, tensión menos M sub A por G, y a la derecha puedo escribir 1 partido por M sub B, tensión menos M sub B por G. Y entonces ahora tengo una única ecuación para T. Todo el resto son datos. La masa la vamos a suponer conocida y la constante de Galileo también. ¿Y qué podemos hacer? Que ese factor pase multiplicando, ¿no es cierto? ¿Entra el signo? Ah, me faltó el signo. Por supuesto que entra. Gracias. Muchas gracias. En la pizarra uno siempre se pierde porque la pizarra es muy grande. Está encima. Ahí está. Aunque uno tenga 35 años de experiencia en la cuestión, le pasa igual. Ya, entonces ahí distribuimos, ¿no es cierto? Y fíjense, nos queda T partido por M sub A menos G igual a menos T partido por M sub B menos por nada más G. Así que los G no se van, no se cancelan, porque están con distintos signos. Puedo este término que está con signo menos pasarlo al otro lado con signo más. Entonces tengo T partido por M sub A más T partido por M sub B, y este menos G lo puedo pasar para el otro lado como más G y suma el otro G. Tengo 2G. Y fíjense que T está ahí y está allá, factor común. Lo puedo sacar como factor común. T multiplicando al 1 partido por M sub A más 1 partido por M sub B igual a 2G. ¿Sí? ¿Se ve? Y finalmente, esta combinación que está aquí, uno puede hacerla al álgebra de fracción, ¿no es cierto? Y le va a dar M sub A más M sub B dividido por el producto de M sub A por M sub B. Ustedes saben, suman como capacitores y todo eso. Entonces, con todo eso puedo despejar T. Entonces, me sale que la fórmula para T es 2G, voy a dejar el G acá, multiplicando el producto de las masas y dividido por la suma de las masas. Y tengo un valor para la tensión en sí. Con el valor de la tensión, ahora puedo ir, ¿no es cierto?, a usarlo en esta ecuación, por ejemplo, para obtener la aceleración del A. Y después en esta otra para obtener la aceleración del B. Entonces, esta es la ecuación 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Y ahora entonces usamos ese resultado en la ecuación 1. Y ya vamos a analizar un poquitito eso. ¿Puedo borrar acá?
Entonces, tomamos la ecuación 1, que es A sub I del A igual 1 partido por M sub A, la tensión menos M sub A por G, y reemplazo ahí, ¿no es cierto?, la expresión que obtuve para el T, que es 2MA por MB por G dividido por MA más MB, y a eso le resto MA por G. Y eso no tiene que asustar a uno porque fíjense que la cantidad G está ahí como factor común. La puedo tirar para afuera. La cantidad MA está como factor común. Ahí y allá. La puedo tirar para afuera. Para que divida o se cancele con ese otro MA. Y aquí me queda 2MB por G. No, el G salió para afuera. Partido por MA más MB menos 1. ¿Sí? Pero resulta que 1 es lo mismo que MA más MB partido por MA más MB. ¿Cierto? Y como hay un denominador común, entonces pongo el denominador común MA más MB y a 2MB le quito MA más MB. 2MB menos paréntesis porque se lo quito todo, no le quito el primer término, le quito ambos. Porque pongo ese énfasis y subo la voz. ¿Para qué? Para que no se pongan el error. ¿Para qué? Porque típico, uno lo ve en los estudiantes cuando falta más manejo de álgebra. Entonces hacen esto y restan con ese pero no con el otro. O sea, no le cambian el signo. Entonces uno se asegura poniendo un paréntesis. Y afuera le queda G, ¿no es cierto? Y aquí este se canceló con ese. Y ahí vamos. Para la aceleración del A. Y entonces ahora podemos hacer las cuentas ahí. 2MB menos MB es 1MB. Entonces le queda MB. Y aquí hay un menos MA. Este lo voy a ordenar como MB más MA. Y sale esa expresión para la aceleración. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cuánto valdría la aceleración vertical del B? Lo mismo pero con otro signo. Eso. Valdría menos MB menos MA partido por MB más MA por G, o equivalentemente MA menos MB partido por MA más MB por G. Las cosas bonitas de este análisis son que uno dice masa dividido por masa es adimensional, está multiplicando una aceleración y esto es una aceleración. Bien. ¿Sí o no? De nuevo, masa dividido por masa es adimensional, multiplico una aceleración, esto tiene que ser una aceleración. Bien, muy bien. ¿Sí? Acá, la tensión. La tensión, fíjense, la tensión, please. Miren la tensión, chicos, la tensión. La tensión, por favor, mira aquí, pongan atención. Please. Aquí. Masa, uno de los términos es masa. Masa se cancela con masa desde el punto de vista dimensional. Eso que encerré con lo otro tiene las mismas dimensiones, se cancelan. Y me queda masa por aceleración, que son dimensiones de fuerza. Y la tensión es una fuerza. Muy bien. ¿Sí? Un test interesante es el siguiente. Y si las masas son iguales, ¿qué pasa? Si M sub A es igual a M sub B. Pero aquí la aceleración primero. Se hace cero, ¿no?
la aceleración vertical del A es igual a la aceleración vertical del B, es igual a 0. Ambas son iguales. Y ahí la tensión, ¿qué vale la tensión? En la formulita ya, Igual. si las masas son iguales, entonces tendríamos 2m por m, porque permítame decir que las masas son iguales a un único valor, m. ¿Ya? 2m por m dividido por m más m por g. Claro, aquí tengo 2m cuadrado y abajo tengo 2m, multiplicando g. El 2 se cancela con el 2. Una m se cancela, una m se cancela con una m y me queda mg. Claro, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, del ejercicio anterior, del ascensor. ¿No es cierto? Si la aceleración es nula, la tensión es igual al peso, ¿no? Eso es, ¿no? Cuando el ascensor se mueve con velocidad constante, su aceleración es nula y la tensión es igual al peso. Así que, vamos bien. Resistió nuestro análisis. Pero también podemos hacer otro análisis. Y si la masa del B es muy grande, es mucho más grande que la masa del A. Veamos qué pasa en ese caso. Es un análisis interesante. Tomemos la fórmula de tensión. Voy a borrar esta parte. Tenemos el resultado para la tensión. Entonces la tensión era 2MA por MB dividido por MA más MB multiplicado por G. Fíjense que si la masa del A es mucho más grande que la masa del B, eso le hace mucho más grande. Entonces la masa del B es despreciable frente a la masa del A. Esto lo puedo tomar, en esa parte arriba no, como si fuese casi cero. Porque, o sea, esa manta, o en otras palabras puedo escribir que esto se parece, en ese caso, se parece a 2MA por MB dividido por MA nomás. Porque si a MA le sumo casi nada, a un número grande le sumo, a 100.000 le sumo 1, 100.000 prácticamente. Entonces ahora puedo cancelar ese con ese y me queda que la tensión es 2 veces el peso del más pequeño. ¿Sí? Así que si usted cuelga un tanque aquí y allá cuelga una mosca. No, perdón. ¿Qué dije? ¿Quién era el grande aquí? Si aquí cuelga un tanque y allá cuelga una mosca, la tensión es 2 veces el peso de la mosca. Prácticamente nula. ¿Sí? Y la aceleración. ¿Qué pasa con la fórmula de la aceleración? La aceleración del A es de la fórmula es MA menos MB partido por MA más MB veces G. Entonces, ¿a qué se parece cuando se cumple esa condición? MB lo puedo despreciar frente al MA en el numerador y en el denominador. ¿Cierto? Entonces eso se parece a MA partido por MA veces G. Y eso es lo mismo que G. O sea, el A, cuando A es hay un signo aquí, no me había equivocado, escribí la del B, me faltó un signo. Ahora sí. Miré mal la fórmula ya. ¿Ahora sí? Entonces, cuando cuelgo un tanque en A, y una mosca en B, el tanque cae con aceleración de caída libre, la de Galileo. ¿Cierto? Y la mosca
sube con la aceleración de Galileo, pero no en caída libre, en subida no tan libre. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Chicos, ¿se siguió? Es un buen ejercicio, es un muy buen ejercicio para hacer. Listo con ese ejercicio. Vamos a otro. No es que lo vayamos a hacer, vamos a dejarlo propuesto. Tenemos que seguir avanzando sobre otros aspectos. ¿Qué pasa si uno tiene más poleas? Entonces, veamos qué ocurre cuando tengamos esa situación. Voy a subir la presentación para poder rayar en la pizarra, ¿ya? Para poder hacer el inicio del análisis. Ahí. Entonces tengo aquí una gran masa, 3 poleas, sujetas por otra masa. Llamemos a esta M minúscula y llamemos a esta M mayúscula. Miren, si este caballero hace una tensión T en el cable, esa tensión T tiene que ser la misma aquí también. ¿No es cierto? Porque al pasar por una polea liviana, la tensión no cambia. ¿Sí? Y cuando paso por esta otra polea, la tensión no cambia. ¿Sí? Y cuando paso por esa otra polea, la tensión no cambia. Siempre que la polea sea liviana y de radio pequeño, o de radio pequeño. Y cuando paso por esta otra, la tensión no cambia. Y cuando paso por allá, tampoco cambia la tensión. Y cuando paso por acá, no cambia. Entonces ahora miro todas las fuerzas que están actuando sobre la tonelada. Y tengo su propio peso, M por G. Tengo P hacia arriba, actuando sobre este caballero, P hacia arriba, actuando sobre este caballero, P hacia arriba, P hacia arriba, P hacia arriba, P hacia arriba. Eran 6 poleas, 3 que sujetan al caballero, 6 veces T. Entonces puedo escribir que la aceleración vertical del M mayúscula es inversamente proporcional a su masa y las fuerzas verticales que actúan son 6 veces la tensión menos el propio peso. ¿Cómo estamos? ¿No es la que va al motor? La última, no. Está conectada al techo nomás, está sujeta al techo ahí. No, pero está en el otro extremo. Es que no me quedó tan bien, pero me faltó. Podemos hacer. ¿Qué puede hacer? Mira, me molesta eso. Ya, ahí está, la pinché, la solté al techo. No, digo la que va abajo del motor. Eso libra. Eso es la masa. Puede ser un motor, puede ser una masa, algo que haga el esfuerzo para generar una tensión en el cable. Puse una masa para indicar, la masa es el mecanismo, pero podría ser también un motor que recoge el cable, ¿no? También. Pero yo creo que preguntaba si que entraba esa tensión. Ah, que no hemos dicho nada todavía sobre este caballero. Estamos analizando lo que le pasa a este, a ese objeto. ¿Por qué? Porque este cable, este extremo del cable actúa sobre ese, no sobre ese caballero. Este extremo del cable actúa sobre la polea. Son estos extremos del cable los que actúan sobre este. Entonces uno tiene que ver quién actúa sobre quién. Así que esa es la ecuación que queda, salvo el roce del aire. Ya pongamos el roce del aire. Una fuerza viscosa y la vamos a botar. Para no complicarle la vida a los estudiantes. Ya. Entonces, a menos que me digan cosas como quisiera estudiar el efecto con esta masa, no puedo estudiar lo que ocurre con esta masa. Entonces ya, esa va a tener su propia ecuación. Entonces, claro, si analizo la masita, ¿no es cierto? Voy a tener para la masita, voy a tener una tensión y un peso. Y ya sé la ecuación. La aceleración vertical de la M minúscula, 1 partido por M,
la tensión menos su peso. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Tenemos a T, tenemos a sub I de M mayúscula, el T ya lo tenía en cuenta, y tenemos el A sub I del M minúscula. ¿Cuántas incógnitas son? En rojo ahí. 3. ¿Cuántas ecuaciones hay? 2. Nos falta una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Tensión. No, tensión es una fuerza. ¿Cuál es la ecuación? ¿De dónde viene la ecuación? De la ligazón. El hecho de que cuando este baja cuando este baja 10 centímetros, el otro no sube tanto. ¿Sí? Atención. La ligas. Veamos si podemos construir la ligazón. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer para construir la ligazón? Pensar como antes. Déjenme hacer el dibujito acá. ¿Puedo borrar acá? Ligación, ¿y cuáles eran los otros dos nombres? Los otros nombres alternativos son vínculo o restricción. ¿Puedo borrar acá? ¿Jóvenes? Entonces tratemos de... No voy a pensar que hay un motor ahí, sino que voy a pensar que hay una masa. Entonces tenemos la masa que cuelga, el cable, todo está otra cuestión. Uy, ya estoy dibujando pésimo. Claro. Se supone que todo está fijo ahí, no está fijo, no está fijo. Ya, ahí después lo hacemos Entonces, como antes, puedo pensar que hay una referencia. Y en esa referencia pongo un sistema de coordenadas. Y le voy a dar una coordenada al IM minúscula, que va a ser para mí distinta de la coordenada. ¿A dónde voy a poner esta? Lo voy a poner por ahí más o menos. Del IM mayúscula. M mayúscula. ¿Sí? Y ahora puedo pensar, la longitud del cable es constante. ¿Sí? Podría ir hasta ahí nomás. Entonces, ese pedacito más 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 ese es constante. ¿Sí? Entonces, aquí yo diría que I sub A, pues déjame que I sub A sea en realidad ahí el centro de la polea. Entonces, I sub A más esto, H, ¿cómo lo puedo llamar? H, déjame llamarlo H. I sub A más H igual constante. ¿Están de acuerdo? ¿Me queda hasta arriba? Fijo. Ya acá tengo I sub M más H, no, I sub M más H', H tilde, igual constante. I sub A, perdón, este era I sub M mayúscula. El otro es I sub M minúscula más H tilde, igual constante. Pero H tilde más H más H más H más H más H más H es constante. Eso más eso más eso más eso más eso más eso más eso es constante. Porque si me olvido del pedacito extra que tiene las vueltas de polea, esencialmente es largo el cable. ¿Sí? Entonces, el largo del cable es como H tilde más 6 veces H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces H. 6 veces H. ¿Sí? Pero el largo del cable es constante, ¿no? Entonces, si le hago derivada, o prefieren diferencial, no es lo mismo. Insisto, no es lo mismo. Dale, porque es lo mismo. Uno es el cambio y el otro es el cambio dividido por el cambio. Son bien distintos. El más útil siempre es diferencial, pero la gente no. Dale, no. El largo del cable no cambia. 0.
pero H tilde sí cambia. Y 6, ese sí cambia. ¿Sí? Entonces hay una relación entre el cambio de H tilde y el cambio de H. ¿Sí? ¿Lo siguieron, no? Así que puedo escribir que el cambio de H tilde es menos 6 veces el cambio de H. Pero ojo, que aquí también tengo H y H tilde. Y de esta también puedo sacar que el cambio de I sub M mayúscula, más el cambio de H es 0. Profesor. Y esta otra, sí. En la relación anterior, cuando era 2H tendía a 0, aquí el 6H no tiende a 0. No, porque H no es. Este es un H que no es el H de la derivada, es el. Como el largo. Es el pedazo ese, llamé H ese pedazo acá. ¿No se considera constante? No, porque la suma de esto más eso, cuando este sube, es esa chica. Este está más arriba, eso se hace más grande a costa que eso se reduzca. Si esto baja a hacerse 0, H se va a hacer tan largo como la distancia del techo al suelo. H no es constante. Entonces fíjate, el cambio de S más el cambio de H tiene que ser 0 porque la suma de esos dos es constante. Lo mismo con el otro, el cambio de I sub M más el cambio de H tilde es 0. Entonces ahora de esta sale que el cambio de H es lo mismo que el cambio de altura de la M grande. Y de esta otra sale que el cambio del H tilde es lo mismo que el cambio, con signo menos, claro. Con signo menos, el cambio del IM minúscula. De manera que esto que está aquí es menos de I sub M minúscula. Y esto otro, menos por menos da 6 veces el cambio de I sub M mayúscula. ¿Sí? ¿Ahí? Parece magia, pero no es magia. Uno tiene que contar y aplicar los cambios, porque por algo estudiamos los cambios, si no, no lo enseño. Se necesita poder resolver estas ecuaciones. ¿Ya? Si no sería jugar nomás por enseñarles algo más. Pero no se enseñó por nada, se enseñó porque se necesita ahora. Entonces, ¿qué tiene uno ahí? ¿Cómo es? El cambio de la coordenada menos el cambio de la coordenada de altura de la masa que cuelga es igual a más 6 veces el cambio de la tonelada que cuelga. Y lo puedo dividir de t, a ambos lados. Le hago la misma operación a ambos lados, ¿cierto? Y ahí tengo la velocidad. Bien. Entonces, menos la velocidad vertical del m minúscula es igual a más 6 veces la velocidad vertical del m mayúscula. Y por lo tanto, la aceleración, ¿qué va a pasar con la aceleración? La derivada de la velocidad. ¿Qué va a ser la derivada de eso, no? Sí. Ya, pero Va a quedar menos. vea de t si ustedes quieren. Va a quedar menos la aceleración del m minúscula es igual a 6 veces la aceleración del m mayúscula. Entonces, esta ecuación viene de la ligazón. Tenemos 3. ¿Dónde estaban las otras? Acá, aquí está. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Y entonces el juego es resolverlas. Como el número, entonces, dependiendo de la cantidad de monedas. Claro, este número depende del número de poleas. Y te fijas que hay un signo menos y un signo más, porque cuando una acelera negativamente, la otra acelera positivamente. Solo que si esta acelera a 1 metro por segundo cuadrado,
esta otra 6 veces. O sea, en otras palabras, cuando esta avanza 1 centímetro, el otro se mueve 6. ¿Sí? Eso es. El efecto multiplicador. Es un efecto multiplicador. Acá lo puedes ver. Si el M mayúscula sube 1 centímetro, esto es más 1. El M minúscula baja. ¿Cuánto? 6 por 1. 6 centímetros. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? ¿No es cierto? Que esta masa, es un montón de poleas, tenéis la nave ahí, y está el maestro ahí que dice, oye, ¿cuántas poleas hay? Tantas. Yo tengo suficiente masa, porque si no habrá que empezar a colgar. Y empieza despacito, avanza como metro por metro por metro por metro, y la otra cuestión sube milímetro por milímetro por milímetro, porque tiene 30, 40, 50 poleas arriba. Ya, sí, y él hace poca fuerza. Como el Telia, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el Telia? ¿Tiene algo que ver con el Telia? Eso es el principio del tecle. Y uno pone hartos tecles para multiplicar su esfuerzo. ¿Tienes culpa del Tíber? ¿Del Tíber? De los medievales con Leonardo y compañía inventaron todas estas cosas ya antes de ellos, los egipcios y... Cuando movieron esos obeliscos que le robaron a los egipcios y los fueron a instalar en Francia con Napoleón, y otros obeliscos que le robaron también a los egipcios y lo instalaron en el Vaticano, y todavía está ahí. ¿Cómo lo hicieron para encaramarlo sin que se rompieran? Porque no conocían la tecnología que usaban los egipcios para levantar sus cosas, entonces tuvieron que crear la tecnología de nuevo. Hay unos videos en YouTube lindos sobre eso. ¿Cómo estamos, jóvenes? Estamos ahora. Entonces, con estos ejercicios ustedes pueden atacar ejercicios como este otro. Ya ahora sin dificultad. Porque si tienen un ejercicio de este tipo, ya saben que tienen que analizar cada masa por separado y tienen que ver cuál es el vínculo. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo se relacionan las aceleraciones de uno con la aceleración de otro a través del vínculo? Y cualquier problema, no, porque la aceleración es nula, facilito. Pero ese, por ejemplo, con 3 poleas, varios cables, qué sé yo, y cualquier combinación rara, hay más ejemplos ahí, como las que uno le puede poner una guía, todas se hacen de la misma manera. Para cada bloque, leyes de Newton, se analiza la geometría para escribir los vínculos, se estudian los cambios, se hace la derivada dividiendo los cambios por dt para ver la relación entre las velocidades, y si tengo la relación entre las velocidades es facilito, es la misma relación entre las aceleraciones. Y eso es todo. Y con eso uno resuelve esos problemas. ¿Ya? Entonces nos vemos en la próxima sesión con fuerzas de contacto, el lunes, última sesión en que yo los acompaño. Ahora, hay unas personas que deben certamen y lo vamos a coordinar.